Yo sé, Valeria, que nos estás apoyando muchísimo, que estás haciendo un esfuerzo enorme. Te lo agradezco de verdad infinito. Yo sé también la cantidad de actividades que tienes. Entonces, sin más, los dejo con la maestra Valeria Aguilar Sánchez. Muchísimas gracias y bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias. Es un privilegio haber sido invitada. De verdad, agradezco mucho la oportunidad y la oportunidad de compartirles esto, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de la protección al ambiente, a los animales y a su hábitat. Vamos a hablar conceptos de ecología, vamos a hablar un poquito de bioética, vamos a hablar cuestiones súper interesantes respecto a este tema. Entonces, un poquito más o menos vamos a pasar por conocer qué es esto de la biodiversidad y qué pasa en México, qué es la megadiversidad de México, en qué situación estamos en el planeta, qué papel tenemos los humanos en esta situación actual de nuestro planeta. Vamos a hablar, por supuesto, del marco legal, qué es lo que sucede en cuanto a la protección de las especies y de sus hábitats. Y vamos a hablar también de alternativas, ¿no? De qué podemos hacer desde cada quien desde nuestras trincheras, ¿no? Entonces, platiquemos un poquito de biodiversidad. La biodiversidad, tal cual es la variabilidad de la vida, ¿no? De ahí este póster es de Semarnat, de hace mucho tiempo, me gusta muchísimo porque, pues este es México. México, nuestro país, es un país megadiverso, es un país que tiene una variedad impresionante de especies, y no solo de especies, sino de ecosistemas. Esta heterogeneidad ambiental, es decir, que tenemos planicies, tenemos sierras, tenemos zonas desérticas, tenemos zonas tropicales, zonas secas, zonas montañosas, boscosas. Todo esto da pie a que haya diferentes hábitats, es decir, diferentes lugares donde los animales puedan vivir. Estos ecosistemas van a estar compuestos por muchas plantas, muchos animales, pero más importante, los procesos que llevan a cabo al interactuar plantas, animales, componentes físicos, ¿no? Por ejemplo, los componentes del suelo, el clima, etcétera. Entonces, estos ciclos biológicos que a fin de cuentas lo que hacen es reportarnos beneficios a los humanos, ¿no? Entonces, a esto le llamamos servicios ambientales, es decir, el poder respirar aire puro, el tener un suelo que sea fértil y que gracias a eso comemos, ¿no? El poder disfrutar espacios naturales en donde podamos olvidar nuestras preocupaciones, de a lo mejor vacacionar, tener todos estos servicios que también, por ejemplo, regulan el clima, regulan el ambiente, hacen que no haya tantas devastaciones por huracanes, etcétera, es parte de lo que nos da esta biodiversidad de nuestro país. Entonces, hay países que son muchísimo más diversos que otros, y nosotros tenemos la fortuna de ser uno de ellos. Entonces, los países megadiversos son este grupo de países que tienen una gran diversidad. Si se fijan, México, Estados Unidos, ¿no? Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Están cercanos al Ecuador, entre los trópicos, básicamente, ¿no? Entonces, platicando un poquito cómo es que se dio los países megadiversos, primero fueron 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, la India, Malasia, Indonesia y Australia. Y después hizo otro análisis para ver, bueno, qué más podía ser megadiverso. Entonces, otros países se adicionaron a esta lista. Entonces se encontró Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas, Venezuela. Y en 2002 se crea un grupo, el Grupo de Países Megadiversos Afines, en una cumbre de Cancún, en México, y se incluyó Guatemala, Costa Rica, Kenia, Etiopía y Irán. Y estos países albergan a más del 70% de la biodiversidad mundial. De hecho, México alberga aproximadamente al 11% de la biodiversidad mundial. Ajá. Entonces, es un país que tiene una gran diversidad debido a la posición geográfica en la que está entre dos zonas, ¿no? Y está cercana al trópico. Tiene una diversidad de paisajes, es decir, hay montañas, hay planicies, hay valles, tiene una historia evolutiva importante, tiene culturas ancestrales que se desarrollaron y vivieron junto con esta naturaleza de la que estamos hablando, y por supuesto el tamaño, ¿no? La gran extensión territorial que tiene, y de cierta manera algunas partes de aislamiento. Entonces,
Esa es la situación. México es megadiverso, hay países megadiversos, tenemos toda esta riqueza, pero ¿cómo está? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? Bueno, hay diversas amenazas a esta riqueza, son presiones en nuestro planeta, por ejemplo, la radiación ultravioleta, y esto es a causa de las actividades humanas por daño en la capa de ozono. Contaminación global, desertificación, los procesos de desertificación que son secundarios a nuestro uso de la tierra, a nuestras maneras de cultivar la tierra que hacen que se agote, ¿no? Y que a fin de cuentas hay muchas tierras abandonadas y que terminan desertificándose. Tráfico de especies, que vamos a hablar un poco más adelante de ello. Enfermedades emergentes, acabamos de vivir una pandemia, creo que no tengo que explicar demasiado. ¿Qué es lo que causa abusar de la naturaleza, ¿no? Creer que podemos utilizar sin ninguna medida a cualquier animal, a cualquier ambiente, ¿no? Tiene sus consecuencias, y una de estas son las enfermedades emergentes como la que estamos viviendo todavía ahora. Especies invasoras, vamos a hablar un poquito qué pasa cuando movemos un animal de un lugar a otro lugar donde no es nativo, donde no pertenece a ese lugar. Sobreexplotación de mantos acuíferos, ¿no? Sobreexplotación por diversas tecnologías, ¿no? Porque tenemos una demanda de agua impresionante los humanos, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros procesos industriales, para deshacernos de nuestros residuos, ¿no? Y realmente no hacemos una gran cantidad de captación de agua de lluvia, que eso es una de las alternativas para tratar de mitigar un poco este impacto que generamos sobre nuestro planeta. La deforestación, ¿por qué? Pues por conseguir madera o simplemente por la extensión de las actividades humanas, ¿no? Más tierras de cultivo, más tierras de ganadería, más ciudades, más vías de comunicación que van ganándole terreno a las selvas, a los bosques, ¿no? Y que causan un impacto ambiental muy, muy fuerte. La sobrepoblación humana es como la base de todo esto. Entre más humanos seamos, más demandas vamos a vertir sobre nuestro planeta, y el planeta tiene una capacidad que ya ha sido sobrepasada. La globalización, esta capacidad de movernos de un lugar a otro, que ha hecho posibles estas videoconferencias, por ejemplo, o muchísimas cuestiones económicas, también hace que sea más fácil que se muevan mercancías, entre ellos mercancías ilegales como los animales o las maderas, y también que se muevan enfermedades o patógenos. Y por supuesto, pues, como consecuencia de nuestro consumo de combustibles fósiles, el cambio climático global que nos afecta a todos. A lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿qué importa un grado más? Yo me quito, me pongo el suéter, pero hay especies que no sobreviven con este cambio de temperaturas, y sabemos que hay islas pacíficas que han desaparecido por la elevación del nivel del mar. Entonces, tenemos sobrepoblación humana, pérdida de hábitat, tenemos contaminación provocada directamente por los humanos, cacería, tráfico de especies, ¿no? A niveles no sustentables que las poblaciones no pueden soportar, enfermedades emergentes, que tiene este rol que decíamos la globalización, agricultura, ganadería, pesquerías que no son sustentables y que nosotros competimos con los depredadores marinos por exactamente las mismas especies, por ejemplo el bacalao, ¿no? Se me ocurre que es una de las especies que nosotros consumimos, ¿no? En gran medida. Y también las consecuencias de una pesquería que no es sustentable, que utiliza métodos, por ejemplo, de arrastre, que se lleva todo el suelo coralino, ¿no? Y entonces devasta ecosistemas completos, o las mallas que de repente olvidan por ahí estas pesquerías grandes y que son la pesca fantasma, y va atrapando animales que ni siquiera van a ser consumidos por nadie, sino que quedan ahí atrapados, ¿no? O muchísimos anzuelos que pueden tener pesca incidental, como tortugas, delfines y otros animales que no eran el objetivo original de este tipo de pesca, ¿no? Entonces esas consecuencias también son antropogénicas, es decir, causadas por las actividades humanas. Especies invasoras, de las que hablaremos en un momento más, especies que movemos de un lugar a otro, calentamiento global, deshielo de los polos, aumento del nivel del mar, fragmentación, causar islas de hábitat que no están comunicadas con los demás y que dificultan el movimiento de los animales de un lugar a otro. Entonces, estos efectos antropogénicos es como estamos dejando al planeta, ¿no? Estamos sobreexplotando a las especies, incluso con comercio digital. Estamos deforestando las zonas que son los pulmones del planeta. Estamos llenando de basura el mar,
¿no? Y matando a los animales marinos con toda esta bola de basura, ¿no? Que solamente es nuestra, o haciendo comercio a pies de carretera o en diferentes lugares. Y bueno, la pandemia también trajo todo este tipo de consecuencias, la gran cantidad de cubrebocas y desechos médicos que empezaron a causar estragos en la fauna silvestre, o bien en los mares, ¿no? Todos estos desechos que afectan a la fauna marina y que les cobran la vida, ¿no? Literalmente. Entonces, hablemos un poco de las especies introducidas. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué estoy hablando de que hay especies que son invasoras? Bueno, son especies que no son de ese lugar, que no son nativas, es decir, no evolucionaron en ese lugar, no están adaptadas para ese lugar y sobre todo el ecosistema no tiene un equilibrio, es decir, no tiene quien se los coma, no está dentro del ecosistema esa especie. Entonces, algunas veces lo que sucede es que son más adaptables, ¿no? Son especies que son muy generalistas, pueden comer cualquier cosa, desplazan a la fauna nativa, compiten por recursos, ¿no? Con esta fauna. Entonces, son especies como en este cartel de Ciencia UNAM, en donde hay diferentes especies, ¿no? Que pueden ser animales invasores y que van a desplazar a las especies que son nativas de ese lugar y entonces pueden incluso causar la extinción de especies, ¿no? Entonces compite por los recursos, incluso pueden comer las larvas de otro pez, introducir enfermedades. Y no me refiero únicamente a peces, hay muchas especies de plantas, de mamíferos, de aves, y que constituyen la primera causa de pérdida de biodiversidad en las islas, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y la tercera causa de pérdida de biodiversidad en México. Entonces se trata de algo verdaderamente grave y es que los humanos nos gusta de repente liberar animales, nos gusta dejarlos, ¿no? Decimos, ay, está muy grande mi pez, ¿no? Estos peces vienen de la acuariofilia, está muy grande, ya no me cabe, entonces aquí hay un río y simple y sencillamente lo liberamos sin pensar en todas las consecuencias que pueden traer. Entonces, estas especies invasoras, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, debe lidiar con 350 especies invasoras, de las cuales 170 ponen a México en un riesgo muy alto, sus ecosistemas, ¿no? Entonces, 11 mamíferos y uno de ellos es el perro. Y claro, ¿cuál es la respuesta a esto? Pues la tenencia responsable de los perros, ¿no? Los perros van a hacer lo que saben hacer, son mamíferos, van a tratar de sobrevivir a pesar de todas las circunstancias. Y los perros son responsabilidad total de los humanos, nosotros los domesticamos, nosotros los trajimos a vivir con nosotros, entonces son nuestra responsabilidad, todos los perros. Entonces, estos perros pueden causar problemas comiéndose a la fauna silvestre, por ejemplo, pero hay conejos que han sido asilvestrados, a ellos les llamamos animales ferales, cabras, gatos, ovejas, cerdos, burros, ratas, ¿no? Y que van a llegar a los ecosistemas y van a quitar ese equilibrio que existía previamente, ¿no? También hay muchísimas especies, por ejemplo, escarabajos, pastos, reptiles, ¿no? Algunos peces, ¿no? Que pueden hacer un cambio total en el ecosistema de los ríos. Y también especies invasoras, incluso parásitos, etcétera, o también anfibios que pueden comerse, otros anfibios que son originarios del lugar, y bueno, otros que pueden ser incluso vectores de enfermedades como los mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante considerar que una vez que los animales están bajo cuidado humano, son nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad desde el día 1 hasta el día de su muerte. Entonces, no podemos estar liberando animales simplemente porque queremos que estén en los ecosistemas sin pensar en las consecuencias. Entonces, la deforestación, una de las causas más importantes para la pérdida de especies silvestres, es la pérdida de hábitat. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a nuestras actividades agrícolas, a nuestras actividades industriales, a nuestra necesidad por tener vías de comunicación y de transporte, a los terrenos que se transforman para ser pastizales para nuestros animales domésticos y que por un mal manejo, un manejo no planeado, llegamos a condiciones de erosión. Y la fragmentación, les comentaba, la fragmentación es una de las causas más importantes de pérdida de especies. Dentro de la pérdida de hábitat se requiere hacer fragmentos, islas de vegetación, ¿no? Entonces aquí tenemos el hábitat, ¿no? El que está separado, aquí en este caso por un río,
y vemos que hay islitas de vegetación, quedan pedacitos, ¿no? Incluso en internet ustedes pueden ver diferentes videos en donde se va pasando el pasar de los años y se ve como el hábitat original era muy amplio y empieza a haber pedacitos hasta que hay una pérdida total de paisaje. Y si somos, no sé, pensemos monos araguatos, monos araña que vivíamos en esta zona y podemos desplazarnos en todo el ámbito hogareño, después es mucho más difícil atravesar una carretera, una milpa, una casa, una unidad habitacional, no lo sé, para llegar a reproducirse con otros congéneres. Y entonces quedan poblacioncitas pequeñas aisladas que son mucho más vulnerables a cualquier causa, ¿no? Entonces, cambiamos estos ambientes naturales, los ecosistemas, por lugares urbanos, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer nuestras actividades recreativas, como campos de golf, no sé, centros comerciales, resorts, ¿no? Hoteles en la playa, etcétera, y que cambiamos los manglares por ese tipo de lugares con el impacto ambiental. Y luego decimos, híjole, ¿por qué se metió un cacomixtle a mi casa? ¿No? Eso pasa muchísimo en la Ciudad de México, porque ellos vivían aquí antes que nosotros. Entonces dicen, no, pues regrésenlo a su hábitat. Su hábitat es la Ciudad de México. Lo que pasa es que la Ciudad de México está perturbada, lo mismo con los tlacuaches, ¿no? Entonces, esta urbanización de áreas que eran áreas naturales hace que entremos en conflicto con los animales, siendo que los animales estaban aquí primero, ¿no? Y que nosotros somos como la especie invasora, la especie que está aprovechando absolutamente todo y sin dejar lugares para esos animales. Entonces, otros factores, por ejemplo, los mitos sobre los animales, ¿no? Que me parece que en alguna otra plática también les contarán esto, ¿no? Que pensamos cosas bastante absurdas, ¿no? Que hay animales que se convierten en brujas, eso es totalmente falso, ¿no? Necesitamos conocer nuestra biodiversidad, conocer a las especies mexicanas y valorarlas. Gracias a esta lechuza controla plagas, controla ratones, controla otras especies que nos afectan, ¿no? Entonces, en vez de perpetuar este tipo de mitos, ¿no? De que hay animales que son malos, ¿no? Que los cara de niños son venenosos, no son venenosos, ¿no? El lagartito que son las varicias, imbricata, que le llaman también escorpioncito, no es venenoso, como mucha gente piensa, ¿no? O animales que la gente de repente piensa que son de mal augurio, mal agüero, como estas mariposas son polinizadores nocturnos, gracias a ellas tenemos alimentos también, ¿no? O simplemente con los animales domésticos como los gatos negros, que es un mito absoluto, ¿no? Que hagan ningún daño, es simplemente un gatito más, ¿no? Entonces, hay una discriminación negativa, prejuicios hacia las especies que parten de nuestra actitud un poco soberbia como seres humanos y nuestra falta de conexión con la naturaleza, nuestra falta de conocimiento de quiénes son ellos con quienes compartimos este planeta Tierra. Entonces llegamos al comercio ilegal, ¿no? Yo quiero X animal porque lo vi en internet y me pareció muy bonito porque un mapache lava su comida, ¿no? Y entonces empezamos a malentender el amor por los animales y empezar a pensar en que queremos tener mascotas que no sean perros y gatos y queremos tenerlas a toda costa, ¿no? Entonces empieza el tráfico de animales, estas pobres crías, son crías de primates mexicanos, este es un mono araña, este es un mono aullador, un mono zaraguato, traficados y que casi están condenados a muerte, ¿no? La mayoría de ellos van a morir, mataron a toda la tropa para agarrar a estos animales, lo mismo que con todas las especies traficadas. México es uno de los centros de tráfico de animales más grandes, ¿no? Y existe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y estos son datos, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿no? Y es en donde se quedó el análisis hasta el momento, ¿no? Y vemos cómo va creciendo el número de animales que son traficados por año. Y México es un centro de paso también de animales traficados de Sudamérica hacia Estados Unidos y hacia Europa. Entonces, se considera que los principales delitos ambientales que se cometen es madera de 30 a 100 mil millones y, por ejemplo, el tráfico de madera es una de las causas principales de que desaparezca el bosque de la mariposa monarca, ¿no? Minerales, peces, fauna, ¿no? Fauna de 7 a 23 millones de dólares. Y ese es un estimado muy conservador porque realmente no se conoce cuánto es el tráfico de fauna real, ¿no? Y bueno, y desechos, ¿no? La región, ¿no? Esta región latinoamericana tiene más del 50% de la biodiversidad del planeta, ¿no? Y es sustraída y comercializada ilegalmente madera, aves, peces, tortugas, delfines de río, gatos salvajes, mariposas.
caimanes, caracoles, etcétera, ¿no? Y que llegan a ser incautados en las aduanas, pero ahí ya es muy tarde, ahí ya fue el tráfico, ya murió el animal para hacer los zapatos, ¿no? Esos huevos ya no van a eclosionar en una tortuga, esa carne pues ya no forma parte de los tejidos del animal, sino que todo esto es simple y sencillamente una consecuencia terrible de nuestra falta de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, utilizar herramientas legales, pero también hacer muchísima concientización, ¿no? Conocer que no hay remedios mágicos ni para la impotencia, ni para las enfermedades, ¿no? Que no va a haber la cola de cascabel que cure el cáncer, ni tampoco los huevos de tortuga de ninguna manera van a ser afrodisíacos, ¿no? Y que lo único que van a causar va a ser la muerte de estas especies y que desaparezcan de nuestro planeta. Entonces, este comercio ilegal por alimento exótico, ornamentos, pieles, o incluso por rituales, ¿no? En algunas religiones que consideran que hacer sacrificio de animales es lo que les va a salvar o no sé, va a lograr algo mágico, hace que haya este tipo de rituales con sacrificio de animales, este tipo de tráfico, ¿no? Que es un delito y lo que hace es que estos animales desaparezcan de nuestro planeta. Perdón, la diapositiva está en inglés, pero es una diapositiva en donde nos muestra las barras, ¿no? El 84.4% de especies amenazadas de las aves son traficadas, vertebrados el 73.3%, por ejemplo, los mamíferos 40%, reptiles 71%, anfibios 64.4%. Y como productos o subproductos, pieles, huesos, plumas, huevos, picos, patas, etcétera, pues mamíferos es el 91.4%, vertebrados 54.3%, las aves el 50%, anfibios 45% y reptiles. Esto se refiere al total de las especies. ¿Qué porcentaje de estas especies es traficada? Y bien, tenemos este tipo de cuestiones, ¿no? Animales que viven en pésimas condiciones, que son traficadas, poniendo en riesgo a todas las personas que están alrededor y, por supuesto, la vida del animal. Grandes concentraciones de animales en donde no hay ningún grado de bienestar. Un tráfico que se lleva a cabo en botellas, en papel periódico, en cajas hacinadas, donde hay muchas especies, ¿no? Obviamente muchísimo estrés, muchos de estos animales, la mayoría van a morir, los 2 o 3 que lleguen a algún hogar van a tener pésimas condiciones porque tenemos muchos mitos en la alimentación y cuidado de los animales y a fin de cuentas pues no tienen un fin bueno, ¿no? Animales como estos que fueron decomisados por las autoridades federales, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, estas son notas de periódicos en donde tenemos animales que llegan en pésimas condiciones a buscar cuidados veterinarios cuando ya es muy tarde y que además son animales ilegales y va a constituir un delito. Y tenemos este tipo de cuestiones, ¿no? Esas ganas de tener un animal que nadie tiene, yo tengo un tigre, tú tienes un perro, ¿no? Entonces a lo mejor esas creencias de estatus social, ¿no? De que es más padre tener un gran felino y esto hace, perdón, se va a acabar la pila de lo voy a tener que desconectar. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchas. Perdón, es que se acabó la pila, discúlpenme. Bueno, decíamos, entonces, el tráfico de animales, ¿no? Que hace que sea, pues sumamente grave, ¿no? Y que lleguen en unas condiciones pésimas estos animales y pensar que para llegar a mataron a toda la tropa, mataron a toda su familia. Entonces, no es solo uno que perdió la conservación, sino son toda la familia. Estamos hablando de una serie de animales que ya están perdidos para la conservación, que ya no están en el medio natural, ¿no? Este es un lugar en donde estaban acopiando animales, imagínense cuántos tucanes, todos esos tucanes no están en la naturaleza. Entonces, también desafortunadamente algunas figuras públicas deciden hacer su malentendido amor por los animales muy público y esto genera que la opinión pública desee tener animales de compañía no convencionales y traficados de fauna silvestre sin importar de dónde vengan o cuál va a ser su destino. Esta persona, este artista decidió abandonar a su mono en un hotel en Alemania, en una de las giras y bueno, no puede regresar a Alemania porque bueno, lo buscan las autoridades. Este animal fue rescatado y llegó a un zoológico para ser cuidado el resto de sus días porque bueno, esta persona decidió no hacerlo, ¿no? Entonces tenemos diferentes personas que la gente admira, que la gente sigue y que la gente quiere imitar.
y quiere hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cada fotografía donde vemos un monito, un animal vestido y decimos, ay, qué bonito, y le damos un like, es, digamos, un like menos a la conservación y a la biodiversidad. Es en contra de nuestros ecosistemas, de los animales, es en contra de los animales y no a favor. Esto no es lo natural para un primate, esto no es lo que necesita un primate, necesita a su familia y necesita el medio natural. Por eso tenemos que conservar también el medio natural, porque si no, no hay lugar para que regresen los animales. Entonces, tenemos un montón de figuras públicas que deciden tomarse fotografías en lugares donde permiten tomarse fotografías con animales, lugares donde acopian animales de diferentes maneras, lugares donde hacen turismo, ¿no? Que realmente no es un ecoturismo, es un turismo irresponsable, en donde se utilizan a los animales como un objeto, como si fuera los lentes o como si fuera una cuestión de moda, ¿no? Entonces, esto no lo hagamos, ¿no? Evitemos y denunciemos lugares donde se utilizan a los animales de esta manera. Entonces, esto muere por una selfie, pues los animales sí mueren por una selfie, ¿no? Este tráfico de animales para que los turistas se tomen fotografías termina en la muerte de los animales. Este es un caso en Europa del Este donde esta persona decidió arrastrar a un cisne por el ala, causándole fracturas irreparables simplemente porque quería una buena foto, ¿no? Entonces, tenemos gente que decide sacar animales, bueno, esta no lo sacaron, se encontraron el animal varado, pero sacar a crías de delfín para todas estas personas tomarse una foto y termina en una cría de delfín muerta y perdida para su familia, para la diversidad, para la conservación. Entonces, seamos conscientes incluso con nuestros teléfonos celulares inteligentes, con nuestras redes sociales, el impacto que tiene cada uno de esos likes es terrible para los animales. Por lo tanto, existe un marco legal en nuestro país y en todos los países del mundo, y sabemos que, bueno, el artículo 27 constitucional habla de la propiedad de la tierra y de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Corresponde a la nación, es decir, es facultad de la nación salvaguardar a estos elementos naturales, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país, ¿no? Equilibrado. ¿Equilibrado qué quiere decir? Que sea sustentable, que sea a largo plazo, que sea de manera racional, no agotando los recursos. Y a partir de ahí vienen una serie de leyes generales, leyes con sus reglamentos, normas oficiales y leyes locales que van a regular cuáles estas especies, cómo vamos a hacer la conservación, qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la NOM 059 Semarnat 2010, que hace una catalogación de las especies de flora y fauna mexicanas de acuerdo a las características que tiene su población, de acuerdo a qué tan en peligro de extinción están, ¿no? Y hay convenios internacionales de protección al ambiente de los que México es signatario. Por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, que es la que edita la lista roja. Entonces, dentro de estas leyes está la definición de qué es fauna silvestre, a qué nos estamos refiriendo. Bueno, fauna silvestre, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, define a las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y se desarrollan libremente. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros los humanos no decidimos quién se reproduce con quién, sino que es una cuestión poblacional, natural, libre. Y de todas maneras se incluye a las poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, es decir, en criaderos, en zoológicos, en cualquier otro tipo de lugar. Así como los animales ferales de los que hablábamos, escapados, que se tornen silvestres y sean susceptibles de captura y apropiación, así es como dice la ley, pero es para regular este tipo de actividades. Entonces, en la Ley General de Vida Silvestre, los organismos que subsisten a los procesos de evolución natural y se desarrollan libremente en su hábitat se denomina vida silvestre. Incluye, por supuesto, a los organismos vegetales, y también incluye a los ferales.
Entonces, en la Ley General de Vida Silvestre tenemos definiciones importantes, que es muy importante saber diferenciar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un animal que es exótico, es decir, que no es nativo, no es originario de nuestro país, se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural. ¿A qué me refiero con distribución natural? Se refiere a en dónde evolucionó, con qué organismos coevolucionó, de qué ecosistema, en dónde está su nicho ecológico, de qué ecosistema es originario, dónde cumple su papel biológico específico. Ese es su lugar de origen, ese es nativo. Un exótico cumple todo eso, pero en otro lugar, en otro país, en otro continente, en otra región incluso de nuestro propio país, ¿no? Entonces los exóticos incluyen a los híbridos y a los modificados. Por otro lado, tenemos a los animales ejemplares o poblaciones ferales, que se refiere a especies domésticas como los perros, los burros, los gatos, los conejos, que al quedar fuera del control del hombre, porque se escaparon o los liberaron o algo sucedió, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre, ¿no? Y van a tener los efectos que ya platicábamos hace un momento. Y tenemos los ejemplares o poblaciones nativas, que son pertenecientes a especies que sí evolucionaron en un lugar en particular dentro de su ámbito de distribución natural. Es decir, si son especies desérticas, van a abarcar todo el hábitat potencial o lo abarcaban históricamente, ¿no? Que es lo que ocurre más comúnmente. Y entonces tenemos también las especies exóticas o especies invasoras. Estas especies que no son nativas, son exóticas. Y se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural. O sea, alguien lo cambió de lugar, de un lugar a otro, de un continente a otro, etcétera. Pero que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en el hábitat. Entonces hay presas potenciales, hay lugar donde vivir, hay madrigueras, y que puede ser el equivalente a una especie nativa y competir con esa especie, incluso desplazarla, ¿no? Entonces amenaza la diversidad biológica natural, la economía y la salud pública, trayendo enfermedades, por ejemplo. Y es bien interesante porque la Ley General de Vida Silvestre define ya qué es el maltrato. De acuerdo a esta ley, se define como todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal o afecte gravemente su salud o su integridad física, así como exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin. Entonces, incluso las omisiones, ¿no? Y sabemos perfectamente que no dar alimento, agua, ambientes adecuados constituye maltrato. También esta ley tiene la definición de trato digno y respetuoso, es decir, todo lo contrario, lo que sí se debe de hacer. Disminuir la tensión, evitar la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se puede ocasionar a los animales de fauna silvestre durante cualquier manejo que hagamos los humanos, aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y también en el momento de su muerte. Este término realmente ya no es el que se utiliza en la NOM 033, que es la NOM para la eutanasia, la dar muerte de los animales, que son los métodos de muerte de los animales domésticos y silvestres. ¿Por qué? Porque sacrificio tiene como esta connotación de que tiene que pasar por dolor y que tiene que ver con un sacrificio a los dioses o un ritual o una cosa así. Entonces, este es un término antiguo que ya no se utiliza en la NOM 033 vigente. Entonces, sería en su muerte, ¿no? Y el aprovechamiento está totalmente prohibido todo acto de crueldad contra la fauna silvestre. Es decir, esa foto que vimos de una persona que iba a quemar a una lechuza, ese es un acto de crueldad. Entonces, están dentro de esta ley, de su reglamento y de las normas que derivan de ella. Y tenemos esta norma, la 059 Semarnat 2010, que es la norma oficial mexicana de protección ambiental, que cataloga las especies nativas de México de flora y fauna silvestre en categorías de riesgo
y tiene especificaciones para que entren dentro de estas categorías, para que salgan de estas categorías de acuerdo a lo que pase con su población o que cambien de categoría de acuerdo a cómo va cambiando la población. Y tiene esta lista de especies en riesgo. Y les pongo la paloma de la isla del Socorro porque es una especie que se extinguió y se extinguió también por especies introducidas, ¿sí? En específico por introducir depredadores a las islas que no había. Entonces tenemos estas categorías en la NOM 059, tenemos probablemente extinta en el medio silvestre, que son animales que han desaparecido hasta donde existen datos y se conoce la existencia de ejemplares vivos, a lo mejor únicamente bajo cuidado humano o en otro país a lo mejor, ¿no? Tenemos especies en peligro de extinción cuya distribución o tamaño de las poblaciones ha disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, por ejemplo, destrucción o modificación drástica del hábitat. Por eso hablábamos de la deforestación, de la desertificación, o bien del aprovechamiento no sustentable, se refiere al tráfico, enfermedades o depredación, por ejemplo, por especies introducidas, entre otros. Amenazadas, aquellas especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o a mediano plazo si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, ocasionando el deterioro o modificación de su hábitat para disminuir el tamaño de sus poblaciones. Y este es un cuatí, por ejemplo, de la isla de Cozumel, que solo se distribuyen ahí, es una subespecie y que por su distribución limitada es mucho más vulnerable a este tipo de cambios y sujetas a protección especial que pueden llegarse a encontrar amenazadas por factores que inciden a su viabilidad negativamente, ¿no? Entonces se tiene que propiciar la recuperación de estas especies y esta es una rinconcita. Entonces, tenemos dependencias en México que trabajan directamente atendiendo a estas causas. Por ejemplo, Conavio se dedica a evaluar y caracterizar los recursos faunísticos y florísticos de México para que los conozcamos. Hay que acercarnos para conocer la biodiversidad de México. Tenemos a la Dirección General de Vida Silvestre, Semarnat, que se encarga de la administración de recursos y expide permisos, autorizaciones, concesiones y títulos de aprovechamiento de fauna silvestre, asegurándose que sean sustentables. Tenemos también a la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, que es Profepa, que se encarga de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. Es quien hace la vigilancia de que se cumplan leyes y reglamentos. Y en el marco internacional decíamos que México es signatario de un montón de tratados, ¿no? De tratados de protección. De hecho, híjole, son muchísimos, se los iba a poner todos, pero tendría que ser tablas y tablas y tablas. Pero bueno, vamos a hablar de los más importantes. Y México es signatario de CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es un acuerdo concertado entre los gobiernos que se llaman partes y vela porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas no constituye una amenaza para su conservación. Hay 183 países o partes y tiene 3 apéndices, ¿no? Y estos apéndices depende del estatus de conservación de la especie, si van a estar catalogados en uno y otro, y se regula de una manera diferenciada su comercialización. Entonces, CITES tiene el apéndice 1, mayor grado de amenaza, prohíbe el comercio internacional a menos que sean con fines científicos o no comerciales de conservación. Apéndice 2, especies que no necesariamente están amenazadas de extinción, pero que pueden llegar a estarlo si siguen los factores que inciden negativamente, ¿no? Entonces, se regula estrictamente su comercio. Y en el apéndice 3 son especies en las que un país, por ejemplo, solicita que se incluyan porque está en una situación importante de peligro de extinción en ese país, aunque en otro no esté, ¿no? Entonces solicita la cooperación de las partes para evitar la explotación ilegal de las mismas. Por otro lado, México también es signatario de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN en sus siglas, y es la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. Hay 211 estados y agencias gubernamentales, pero también muchas ONGs
y también organizaciones de los pueblos indígenas, más de 18,000 expertos en comisiones que estudian las características de las poblaciones para ver en qué lugar se van a clasificar, y tienes miembros en 164 países en diferentes regiones. Entonces, es la fuente de información más exhaustiva del mundo respecto al estado de conservación global de las especies de animales, hongos y plantas, ¿no? Es un indicador de la salud de la biodiversidad del mundo y es una herramienta para informar y catalizar las acciones en pro de la conservación de biodiversidad y cambios de políticas. Entonces nos habla, por ejemplo, de una especie que podemos buscar en cuanto a dónde está, en dónde se distribuye, cuál es su tamaño poblacional hasta donde se conoce, su hábitat, su ecología, cómo se usa, si hay peligro de tráfico, si lo hacen o no, las amenazas y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para su conservación. Y tiene diferentes categorías: extinto, que son los animales que ya desaparecieron; extinto en vida silvestre, es decir, solo se encuentran bajo cuidado humano; amenazado, que están en peligro crítico, en peligro o vulnerables, que es una categoría grave, y aquí es en donde se hacen muchísimos esfuerzos de conservación. Por ejemplo, el lobo mexicano pasó de estar amenazado críticamente a amenazado, y ese es un paso atrás en el peligro, ¿no? Y eso es gracias a los esfuerzos de conservación que se han hecho. Y bueno, de riesgo bajo, que hay poco riesgo, donde no ha sido estudiado, ¿no? O hay datos deficientes, que serían categorías peligrosas, porque realmente no sabemos qué está pasando. Y entonces, todo eso es lo que está pasando. ¿Qué hacemos? Bueno, pues conservación. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a todos los animales en una burbuja o a los ecosistemas y no tocar? La realidad es que no se puede. La realidad es que ese tipo de enfoques ya no son factibles. Y entonces hay enfoques intervencionistas en donde la mano del hombre actuó para causar problemas. Bueno, pues tiene por ética que actuar para tratar de solucionar estos problemas, y no es nada fácil. Entonces tenemos estrategias de conservación in situ dentro del lugar de donde son originarias las especies, en áreas naturales protegidas o áreas que tengan hábitat, que pueden ser particulares, federales, ejidales o comunales, o bien áreas ex situ, que son fuera del lugar de origen. Por ejemplo, una iniciativa de nuestro gobierno son las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que la abreviatura siempre ha sido UMA, aunque ahora quiere decir otra cosa, pero son las UMAs en este sentido: jardines botánicos, criaderos, zoológicos, predios e instalaciones donde se mantiene vida silvestre, y son estrategias complementarias dentro del lugar de origen y fuera del lugar de origen. Y aquí les pongo las fotos de dos de las especies que han sido beneficiadas en nuestro país por este tipo de estrategias de conservación. En zoológicos, por ejemplo, con la crianza bajo cuidado humano de cóndor de California y de lobo mexicano, y que han sido liberados a áreas naturales, ¿no? En donde ya hay poblaciones libres que se desarrollan gracias a los esfuerzos de conservación de los humanos. Entonces, en estos lugares hay toda una regulación, que era lo que decíamos, que están reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y revisadas por Profepa, y son predios en donde, además de realizarse actividades de conservación, se hace algún tipo de aprovechamiento que muchas veces puede ser únicamente, digamos, recreativo, visual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las UMAs? Restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, por supuesto, rescate de especies, rehabilitación, resguardo de especies, por ejemplo, traficadas. Eso hace muchísimo. Instituciones como los zoológicos reciben todos los animales traficados para rehabilitarlos y muchísimas veces resguardarlos el resto de su vida, porque no son animales liberables. Nos encantaría que todos estuvieran en vida libre, pero ¿en dónde? ¿No? Ya el hábitat está en muchos lugares perdido. Hay algunos que sí se van a poder liberar, eso lo va a dictaminar Profepa, pero también hay lugares en donde no se puede, y hay especies o animales que por su historia o por sus problemas de enfermedades no son liberables. Exhibición, recreación, educación ambiental es la gran oportunidad que tenemos para esta sensibilización, conocer a nuestras especies, valorar nuestra biodiversidad y, por supuesto, aprovechamiento sustentable. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en particular, como ciudadano de a pie, para tratar de ayudar
a que el mundo natural no se agote. Bueno, tenencia responsable de animales domésticos. Tenemos animales domésticos, cuidar adecuadamente a los perros y a los gatos. Está toda la información disponible. Hay médicos y médicas veterinarias que les pueden asesorar de cómo cuidar a estos animales, no permitir que cacen, no abandonarlos, no dejar que salgan sin correa, no liberar animales ni plantas, aunque tengamos cruda ambiental, no son liberables. Entonces, por ejemplo, esta foto me gusta porque es un catio, es un patio para gatos que él puede disfrutar el sol, el aire, las plantas, etcétera, sin irse a cazar pajaritos ni otras especies, ¿no? Consumir responsablemente, no consumir especies en peligro de extinción ni por curiosidad, ni porque pensemos que tienen propiedades mágicas o médicas, ¿no? Porque no es así. Consumo racional de alimentos, comprar lo que necesitamos y consumirlo, tratar de no desperdiciar alimentos, reciclar, reducir, reutilizar, ¿no? Entonces, consumidor responsable, ¿no? Buscar productos, no consumir, por ejemplo, árboles talados o madera talada, buscar los sellos de certificación de que fueron hechos o aprovechados de una manera sustentable, combatir el desperdicio de alimentos, preferir productos locales que no necesitaron viajar muchísimos kilómetros utilizando combustibles fósiles para llegar a nosotros, reparar, remendar, reutilizar, toda esta cuestión de volver a hacer ropa con ropa, ¿no? Comprar lo necesario, heredarnos la ropa, intercambiarla, etcétera, ¿no? Buscar evitar el plástico, buscar productos certificados y que sean de una manera sustentable. ¿Y qué más? Bueno, conocer y respetar, conocer nuestra biodiversidad, educar para corregir mitos y creencias falsas y conocer y valorar la biodiversidad mexicana. Y les pongo aquí el musgo y el heno, ¿no? Que son especies en peligro de extinción y que en esta época todo el mundo lo quiere poner en el nacimiento y hace un impacto ambiental negativo. Entonces no lo hagamos. En estas fechas les deseo las mejores fiestas, pero también responsables, ¿no? Tratando de no producir muchísima basura, reutilizar estos residuos, no tirar comida, reciclar ropa, no regalar animales. Los animales no son objetos, son seres sintientes, ajá, y entonces están en nuestra responsabilidad y no son regalos, no son de un día, sino que son para toda la vida, ¿no? Es un compromiso para toda la vida de él, ajá, y más aún otras especies que también pueden vivir muchísimos años. Estos árboles de Navidad podemos tener algunas alternativas, ¿no? Muy, muy bonitas, muy decorativas que no tengan un impacto negativo. Si vamos a comprar un árbol natural que sea certificado en un lugar en donde realmente se haga un aprovechamiento forestal adecuado y a lo mejor no necesitamos envolver en una cuestión muy complicada, sino reutilizar empaques de años anteriores o utilizar tela o simplemente sin moño y sin bolsita. Entonces, en resumen, un humano se comporta éticamente bien cuando trata a los otros vivientes con la misma reverencia que tiene por sí mismo y cuando está dispuesto a ayudar a todo el que se necesite. Y no me refiero únicamente a los animales, sino también al ambiente. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico si tienen alguna duda. Hermosa, muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo, tu participación y como siempre nos enriqueces un montón con todo lo que nos enseñas. Aunque no lo crean, uno siempre se retroalimenta, siempre va a haber algo nuevo que aprender y yo ahorita, Valeria, te aprendí un montón de nuevo. Como siempre es un gusto de verdad estar contigo, trabajar contigo en esta parte de